Hace 3 años heredé una propiedad en lo profundo de los bosques de Chiloé al sur de Chile. No era una casa grande, sino una construcción antigua de madera envejecida con techo de zinc y un pozo de agua que, según mi abuelo, nunca se secaba. Él solía decir que ese terreno tenía algo especial, algo que prefería no nombrar. Yo no le creí. Nunca fui supersticioso. La propiedad estaba rodeada de árboles nativos tan altos que bloqueaban el sol durante la mayor parte del día. Solo unas pocas horas de luz tenue lograban filtrarse entre las copas. El resto del tiempo todo era sombra y un silencio incómodo. Desde que llegué, supe que algo no encajaba. Mis días allí comenzaron tranquilos. Corté leña, limpié el sendero que llevaba al pozo y reparé la cerca del fondo. Mi plan era vivir unos meses solo, alejado del ruido de la ciudad, escribiendo un libro sobre mitos rurales. Pero lo que encontré no era leyenda. La primera noche, mientras cenaba sopa caliente junto a la chimenea, escuché un golpe seco. No venía de la puerta, sino del suelo, como si alguien estuviera debajo de la casa golpeando las vigas con los nudillos. 3 golpes. Pausa. 3 más. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta. Silencio. Pensé que sería algún animal buscando calor. Los zorros a veces se meten debajo de las construcciones. Bajé al sótano con una linterna y un machete. El sótano era pequeño, con piso de tierra y paredes de piedra. Revisé cada rincón. Nada. Solo un olor extraño. A tierra mojada, sí. Pero también a algo dulce y podrido, como fruta descompuesta. Subí de nuevo. Cerré la puerta del sótano con un candado viejo que encontré en un clavo. Esa noche no pasó nada más. Pero el sueño no llegó. Me quedé despierto, mirando la puerta, escuchando el viento. A la mañana siguiente, fui al pozo a buscar agua. Tenía una cuerda con un balde viejo. La primera vez que bajé el balde, sentí resistencia. Algo pesaba. Jalé con fuerza y, para mi horror, vi un trozo de piel curtida enganchado en el gancho del balde. No era de animal, era humano. Lo supe por los poros, las líneas finas y un lunar oscuro que aún conservaba. Dejé caer el balde de nuevo al pozo y corrí hacia la casa. No llamé a nadie. Aún podía ser un engaño de mis ojos. El miedo me hizo dudar, y esa duda fue mi error. Esa tarde busqué entre las pertenencias que dejó mi abuelo. Encontré un cuaderno atado con cuero, escondido detrás de una tabla suelta en la pared. La primera página decía: no confíes en el silencio. Lo que escuchas bajo la tierra no son raíces, son recuerdos. Mi abuelo escribía sobre una cosa antigua que vivía bajo la propiedad. Decía que se alimentaba de horas de sueño, de segundos de desesperación, que cuando alguien dormía en esa casa, arrastraba su cama unos centímetros hacia el sótano cada noche, y que el pozo no tenía fondo, era una entrada. Sus palabras se volvían caóticas, dibujos de dientes largos y ojos que miraban desde grietas. Una frase repetida: cuando la veas, no le hables; cuando te hable, no respondas. Aquella noche desperté en el suelo. Mi colchón había sido arrastrado hasta la puerta del sótano. El candado estaba abierto, no forzado, sino colocado a un lado, como si alguien lo hubiera abierto con la llave. Pero la llave estaba colgada dentro de mi mochila. La puerta del sótano estaba apenas entreabierta. De adentro subía un murmullo, como muchas personas susurrando al mismo tiempo. No eran palabras claras, pero entendía una cosa: mi nombre. Lo repetían una y otra vez, en diferentes tonos, diferentes edades, niños, viejos, mujeres, mi nombre. Encendí la linterna, bajé. El sótano se sentía más grande que antes. Las paredes de piedra se parecían haberse desplazado. El piso de tierra era húmedo, y al caminar sentí que algo se movía debajo. Pequeños movimientos,
como gusanos, pero más grandes, más vivos. En la pared del fondo había una figura recortada en la oscuridad. No tenía rostro, solo una silueta delgada, larga, con brazos que terminaban en puntas huesudas. Su cabeza giraba lentamente, como si me estuviera oliendo. No grité. Recordé las palabras de mi abuelo: no le hables. Subí las escaleras de espaldas sin perderla de vista. Cuando cerré la puerta, escuché un golpe seco del otro lado, y luego otro, y una voz clara, húmeda, rasposa. Ya sabes quién soy. Me trajiste al abrir el pozo. No volví a bajar al sótano, pero empecé a verla. Al principio, en reflejos, en el agua del pozo, en el vidrio de la ventana cuando llovía. Su silueta se recortaba siempre al fondo, nunca al frente. Después, empecé a encontrar manchas negras en las paredes de mi habitación. Al tocarlas, chorreaban un líquido espeso que olía a cadáver sumergido. Una noche, desperté con las sábanas atadas a mis tobillos. No eran nudos comunes, eran nudos hechos con mi propia ropa, cortada en tiras mientras dormía. No sentí nada, no escuché nada. También noté que mi reloj se atrasaba. Cada noche perdía 1 hora, luego 2, luego 3. El amanecer llegaba tarde. Las sombras se alargaban dentro de la casa incluso al mediodía. El silencio se volvió absoluto. No pájaros, no viento, no insectos, solo el sonido de algo arrastrándose bajo el piso. Un día decidí caminar hacia el pueblo más cercano, a 3 horas de distancia. Quería preguntar sobre la propiedad. Cuando llegué, la gente me miró con miedo. Nadie quería hablar. Finalmente, una anciana en la tienda me dijo: «Usted vive en la casa del pozo, ¿verdad?». Asentí. Antes de su abuelo, vivía una familia allí. Desaparecieron una noche. No se llevaron nada. Solo dejaron las camas vacías y un ruido desde el suelo. Los buscaron por semanas. Nunca aparecieron. Algunos dicen que el pozo es su boca. Regresé al atardecer. La casa me esperaba con todas sus luces apagadas, aunque yo no había apagado ninguna. Al entrar, una corriente de aire frío subía del sótano. La puerta estaba otra vez abierta, y esta vez, en las escaleras, había pequeñas pisadas mojadas que subían hacia mi habitación. No eran mis pisadas, eran de niño. Pasé 3 días sin dormir, cansado, delirando, con los brazos arañados por haberme rascado la piel mientras soñaba despierto. Al 4.º día, el agotamiento pudo más. Me senté en la silla de la cocina con un cuchillo en la mano y cerré los ojos 1 segundo. Cuando los abrí, estaba en el sótano. No recordaba haber bajado. Estaba sentado en el piso húmedo, rodeado de oscuridad. Frente a mí, la silueta ya no era una sombra. Era una mujer alta, de piel gris, con los dedos largos como raíces. Sus ojos eran 2 pozos negros. No tenía boca, pero hablaba. Su voz salía de mi propia garganta. Tú también te vas a quedar, como los niños, como el abuelo. Mi abuelo no murió en un hospital. Según el pueblo, nunca encontraron su cuerpo. Ella se acercó. Sus dedos rozaron mi cara. Eran fríos, pero no duros, blandos, como carne sumergida por años. Me susurró algo al oído, pero esa vez no usó mi voz. Usó la de mi madre, que vive a 1000 kilómetros. No luches, todos terminan aquí, hasta tú. No sé de dónde saqué la fuerza. Comencé a golpear el piso de tierra con el cuchillo, una y otra vez, hasta que sentí que el suelo temblaba. Rompí una tabla vieja que había bajo mis pies y salté a un túnel oscuro lleno de agua. Caí varios metros, golpeándome en piedras filosas, y terminé en un arroyo helado que corría bajo la propiedad. El túnel olía a cerrado, a muerte vieja.
Nadé a ciegas, escuchando cómo algo enorme me seguía, rozando mis piernas. Pero no me miró, no me atrapó, solo observaba. He vuelto a la ciudad, pero el problema no se fue. Cada noche, sin falta, despierto a las 3:33 con la certeza de que estoy siendo observado. A veces la cama se mueve unos centímetros hacia la puerta. Otras, escucho golpes bajo el edificio de apartamentos. Y lo peor, mi reflejo en el espejo ya no me obedece. A veces sonríe cuando yo estoy serio. A veces levanta la mano cuando yo no me muevo. No volveré a Chiloé, pero creo que ella ya no está allá. Creo que me siguió. Cierro la llave todas las noches, pero sé que las cerraduras no sirven cuando lo que te acecha ya está adentro de tu cabeza. Y mientras escribo esto, escucho un golpe seco. No viene de la puerta, viene del suelo. Todo comenzó hace unos 3 años, aunque todavía hoy lo recuerdo como si fuera anoche. Había pasado el fin de semana en la cabaña de un amigo en la sierra, un lugar remoto al norte de la provincia de Catamarca, en Argentina. El camino de regreso a casa era largo, unas 4 horas por rutas de tierra y asfalto roto, rodeado de cerros áridos y valles profundos. Para evitar el calor infernal del mediodía, decidí salir cerca de la medianoche. El viaje transcurrió sin problemas durante las 2 primeras horas. Escuchaba música a bajo volumen, ventanas arriba por el frío del desierto. La luna llena iluminaba el paisaje de forma fantasmal, proyectando sombras alargadas de los cardones y los algarrobos muertos. Todo parecía tranquilo, salvo un detalle que noté desde el principio. No había ningún otro auto. Durante más de 100 kilómetros, ni una sola luz. Solo yo, la ruta y el silencio. De repente, alrededor de las 2:30 de la mañana, me invadió una fatiga abrumadora. No era el sueño normal de un viajero, era algo más denso, como si una mano invisible me presionara los párpados hacia abajo. Parpadeaba y mis ojos tardaban siglos en volver a abrirse. El volante se sentía pesado. La música comenzó a sonarme distorsionada, como si alguien hubiera metido los dedos en mis oídos. Intenté detenerme en una estación de servicio que recordaba cerca de un pueblo abandonado, pero cuando llegué al lugar, la estación no estaba allí. Solo quedaban los cimientos de hormigón y un cartel oxidado que decía «Bienvenidos». Las bombas de combustible habían sido arrancadas. Los vidrios rotos brillaban bajo la luna. Seguía avanzando, pero el cansancio se volvió insoportable. No había lugares seguros. A ambos lados de la ruta, el monte se alzaba denso y oscuro, con arbustos espinosos que parecían dedos tratando de alcanzar el asfalto. Finalmente, tomé una decisión estúpida. Me desvié por un camino de tierra que llevaba a una antigua cantera abandonada. Apagué las luces del auto, estacioné detrás de un montículo de escombros, intentando que mi vehículo no fuera visible de la ruta. Bajé ligeramente la ventanilla izquierda para que circulara el aire. Miré la hora, 2:47 a.m. Apoyé la cabeza contra el reposacabezas y cerré los ojos. Me despertó un ruido metálico, un clic seco, como cuando alguien intenta abrir una puerta desde afuera. Abrí los ojos de golpe. Miré el reloj del tablero, 3:12 a.m. Solo había dormido 25 minutos. El ruido no se repitió. Pensé que había sido el metal del auto enfriándose. Volví a cerrar los ojos. Entonces, escuché algo rozando la chapa del lado del acompañante. Algo suave, como un paño mojado arrastrándose. Mi cuerpo se tensó. No me moví. Contuve la respiración. El sonido fue subiendo desde la puerta hasta la ventanilla. Allí se detuvo. A través del vidrio empañado, vi una sombra. No era una persona completa. Era una mano de dedos demasiado largos, apoyada contra el vidrio. Los dedos se movían lentamente, como si estuvieran buscando una rendija. La mano era pálida, casi gris, con uñas negras y quebradas. No grité, no encendí el auto. Me quedé completamente inmóvil durante lo que me parecieron horas. La mano se retiró tan lentamente como había llegado. Luego, el silencio.
Esperé 5 minutos, 10, 15. Cuando sentí que el peligro había pasado, giré la llave del encendido. El motor no arrancó. La batería estaba muerta. El silencio se volvió aún más denso. Y entonces, desde el asiento trasero, escuché un leve suspiro. No me atreví a girar la cabeza. Usé el espejo retrovisor interior. Ahí estaba. No era humano. Se mantenía encogido en el piso del asiento trasero, pero su tamaño era enorme. Su cabeza rozaba el techo del auto. Tenía la piel del color de la tierra mojada, sin pelo, con marcas como cicatrices que brillaban tenuemente. Sus ojos eran 2 puntos negros sin iris, pero podía sentir que me miraban directamente a través del espejo. Su boca no tenía labios. Mostraba 2 hileras de dientes pequeños y puntiagudos, como los de un pez de las profundidades. Permaneció quieto. Yo también. Susurró algo. No eran palabras en español, ni en ningún idioma que pudiera reconocer. Era una vibración, más que un sonido. Algo que sentí en los huesos, en los dientes, en la médula. Pero entendí el mensaje. No te muevas. Duró eternidades. Finalmente, la criatura comenzó a deslizarse hacia atrás, saliendo por la ventanilla trasera, que para mi horror estaba completamente abierta. Yo no la había abierto, nunca. Cuando desapareció en la oscuridad, salí del auto como pude. Corrí hacia la ruta a trompicones, tropezando con piedras y raíces. No llevaba teléfono, lo había dejado en el auto, pero no volví por él. Caminé durante lo que me pareció 1 hora, hasta que vi luces a lo lejos. Las luces provenían de un pueblo que no estaba en mi mapa, pequeño, de calles de tierra, con casas bajas de adobe. Llamé a la primera puerta que encontré. Un hombre mayor abrió, con una linterna en la mano. Al verme, su rostro cambió. ¿Viene del camino de la cantera?, preguntó. Asentí, sin aliento. El hombre me hizo pasar. Me dio agua. Me sentó en una silla de madera mientras su esposa miraba hacia la ventana con preocupación. Me contaron algo que jamás olvidaré. Ese lugar, dijo el hombre, se cerró hace 30 años, no por falta de piedra, sino porque los trabajadores comenzaron a desaparecer. Primero uno, luego otro. Dormían en sus camastros y amanecían vacíos, con las sábanas mordidas. Las autoridades dijeron que se habían ido, pero nosotros sabemos la verdad. Algo vive allí, algo que duerme bajo la cantera y que despierta cuando alguien se queda demasiado quieto en la noche. La mujer añadió sin mirarme. Usted tuvo suerte. No lo miró directamente a los ojos. Si lo hubiera hecho, usted estaría ahora allá abajo, como los demás. Me prestaron un teléfono para llamar a una grúa. Al amanecer, volvimos a la cantera. El auto seguía allí, la batería seguía muerta. Pero lo peor no fue eso. En el asiento trasero, sobre la tela, había un dibujo grabado con uña. No era un garabato, era un rostro, mi rostro, con los ojos tachados. Y junto al dibujo, un objeto, una llave antigua de bronce, con una etiqueta de cuero que decía Habitación 7, Hostal del Lago, año 1978. El pueblo no tenía lago, nunca lo tuvo. Desde esa noche, algo cambió en mi interior. No puedo dormir con las ventanas cerradas porque siento que me asfixio. Tampoco con las ventanas abiertas porque escucho susurros en el jardín. Cada noche, exactamente a las 3:12 a.m., mi cuerpo se paraliza. No es parálisis del sueño, es él visitándome. He visto su sombra en el patio, en el espejo del baño, en los reflejos de las ventanas cuando llueve. Ya no estoy seguro si soy yo quien lo ve o él quien me muestra que nunca me fui de la cantera. A veces despierto con tierra bajo las uñas o con marcas en los tobillos, como si alguien me hubiera sujetado. Lo peor ocurrió la semana pasada.
Revisando fotos viejas en mi teléfono, encontré una imagen que no tomé yo. Era una foto del asiento trasero de mi auto, tomada desde afuera, de noche, y en la foto se veía claramente una figura arrodillada en el piso, con la cabeza levantada, mirando directamente a la cámara. La fecha de la foto, 3 años antes de que yo comprara ese auto. Investigué. El Hostal del Lago existió, no en Argentina, sino en Chile, a más de 1000 kilómetros. Cerró en 1979 después de que 7 huéspedes desaparecieran de la habitación 7 en una sola noche. La llave que encontré en mi auto coincidía con las del hostal. Pero lo más aterrador vino después. Un historiador local me contó que el dueño del hostal se llamaba igual que mi bisabuelo y que había una leyenda en su familia. El primer hijo varón de cada generación estaba destinado a ser el vigía de algo que dormía bajo la cantera. Mi bisabuelo había huido, mi abuelo también. Mi padre se negó a tener hijos varones, pero yo nací y ellos nunca me lo dijeron. Ellos sabían que el vigía no podía escapar para siempre, solo podía postergar la noche en que la cosa bajo la tierra lo reclamara. Y esa noche me quedé dormido en el auto y lo dejé entrar. Ahora escribo esto en el sótano de mi casa. He puesto candados en todas las puertas, barras de hierro en las ventanas, cámaras en cada rincón. Pero anoche, al revisar las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. A las 3:12 am, una cámara apuntando al pasillo mostró mi puerta abriéndose lentamente. Luego, la sombra larga entró. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue verme a mí mismo saliendo de la cama, caminando como sonámbulo hacia la figura y poniendo mi mano en su mano, como si la conociera de siempre, como si estuviera volviendo a casa. No recuerdo haber hecho eso, no recuerdo nada desde esa hora hasta la mañana siguiente. Pero esta mañana, cuando desperté, tenía las llaves de la cantera en mi mesa de noche. No las había guardado yo. Y en el reverso de una de ellas, alguien o algo había grabado una nueva frase. El vigía nunca duerme, solo espera. Ya no sé si lo que escribo es real o si es él quien escribe a través de mí. He pensado en destruir las llaves, en quemar el auto, en mudarme a otro país, pero hay algo que me detiene. Algo en el fondo de mi mente me susurra que donde quiera que vaya, la cantera me sigue, que la criatura no está en la tierra, está en mi sangre, y que la única forma de que todo termine es que yo baje voluntariamente a la oscuridad. No lo haré, al menos no esta noche. Pero anoche, antes de dormir, escuché su voz otra vez, no desde afuera, desde adentro, desde mi propia garganta mientras respiraba. Dijo, ya casi es hora. Y esta noche, por primera vez, sentí que tenía razón. Nunca pares en un lugar que no conoces, pero si lo haces, no duermas. Y si duermes, no sueñes. Y si sueñas, que no sea con él. Porque si sueñas con él ya está contigo.